este momento emitiremos Horizonte, su programa cristiano, conducido por Abel Campos. Horizonte, en el aire. Hola amigos, Horizonte, su programa cristiano, nuevamente en sintonía. Recuerden que cada sábado a las 16 hora argentina estamos a través de esta emisora enseñando la palabra de Dios todas las semanas. Yo les recuerdo que tenemos diferentes títulos, diferentes enseñanzas y apuntamos por supuesto a que la gente conozca la palabra del Señor y a través de la palabra de Dios viva un encuentro sobrenatural con el Señor. Y por supuesto que vivamos todo con el reino de Dios aquí en la tierra. Como dijo Jesús cuando nos enseñó a orar, venga tu reino. El hecho de que venga tu reino significa de que podemos disfrutar de todas las riquezas del reino de Dios aquí en la tierra. Así que a continuación vamos a establecer a través de la radio una enseñanza muy importante. Es el programa 0016 y el título de este mensaje es ¿qué es adorar? ¿Y quién es un adorador? Usted está escuchando Horizonte, su programa cristiano, con la conducción de Abel Campos. Bueno, para continuar amigos, yo les recuerdo que la programación de Horizonte, su programa cristiano, es semanal cada sábado a las 16 horas. Vamos a la enseñanza de hoy, a la palabra del Señor. ¿Qué significa adorar? ¿Qué es adorar? ¿Y quién es un adorador? Vamos a ir a algunos conceptos demasiado importantes para que entendamos lo que significa ser un adorador. Adorar en el Antiguo Testamento, en primer lugar. Shahá es la palabra hebrea que significa adorar, postrarse, bajarse, inclinarse. Lo encontramos o la encontramos por primera vez en Génesis capítulo 18, verso 2, en donde Abraham se postró en tierra delante de los 3 mensajeros que le anunciaron que Sara tendría un hijo. Este es un hecho maravilloso, algo sobrenatural, la presencia de Dios en el cuerpo de 3 personas. Y allí Abraham adoró porque entendió de que venía directamente una intervención divina a hablar con él. El acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad y sumisión se hace generalmente delante de un superior o un gobernante. También en aquellos años, y aún todavía, fíjense que cuando las autoridades se presentan, por ejemplo, ante alguno de los reyes actuales, la reina de Inglaterra, los reyes de España, de Marruecos y otros muchos lugares más, siempre la gente hace un reconocimiento, una inclinación, se inclina la cabeza en este caso, en algunos casos la persona hace un acto de inclinación. Bueno, y en aquellos años también se hacía delante de un superior o un gobernante. Por eso que David, el rey David, se inclinó ante Saúl. 1 Samuel capítulo 24, verso 8. A veces alguien se inclina ante uno que es social o económicamente superior, como cuando Ruth se inclinó delante de Boaz. En el libro de Ruth capítulo 2, versículo 10. Yo les recomiendo que en cada programa que hacemos, en cada Horizonte, usted tome nota de lo que estamos hablando, porque es bueno escuchar, pero también es bueno volver a estudiar todos los pasajes bíblicos que citamos en nuestro programa, porque se trata de que nos enriquezcamos con la palabra del Señor. La gente normalmente olvida mucho lo que escucha, se le predica, se le imparte una bendición sobrenatural sobre su vida, pero es de olvidar, porque
cuando hay comunión con la palabra, hay interés en estudiar la palabra, solo en escucharla no, sino más bien profundizar. Entonces yo le recomiendo que usted en cada Horizonte, su programa cristiano, usted tome una libreta, lapicera, y anote los versículos para que usted mismo vaya luego investigando en las Escrituras cuál es la bendición a la cual nos dirigimos, la bendición que es para su vida. Horizonte, su programa cristiano. José vio en un sueño que las gavillas de sus hermanos se inclinaban, o sea, las gavillas, los frutos, ¿no?, ante su gavilla, en Génesis capítulo 37, versículos 7 y 10. Y esto se cumplió al tiempo, se cumplió porque los hermanos de José, al cual vendieron como esclavo, los hermanos tuvieron que ir a Egipto a buscar comida, sin saber que estaban ante su propio hermano. Bueno, una historia tremenda también. Finalmente, ¿cómo entonces se cumplió de una reverencia, de una inclinación? Porque estamos hablando del significado de la palabra Shahá, que es adorar, inclinarse, ¿sí? Y mucho más que eso, bajarse, inclinarse. Había gente que se tenía que inclinar con sus manos y su cabeza sobre el piso, digamos, y hacían distintos tipos de reverencia. Por eso es importante saber esta palabra para entender lo que significa ser un adorador o adorar. Shahá es el término que comúnmente se usa para llegar ante Dios en adoración, como en 1 Samuel 15:25 y Jeremías capítulo 7, verso 2. En el libro de Éxodo, escúcheme, cuando Moisés volvió a subir al monte para recibir las tablas de la ley, en el capítulo 34, en el versículo 8, dice: y entonces Moisés apresuradamente, porque estaba ante Dios, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esto es un acto de sumisión. Vamos al Nuevo Testamento. Pero sin embargo, en ambos testamentos, el pueblo de Dios lo adora a Dios públicamente. Así lo vemos en Daniel capítulo 2, versículos 46 y 47. El rey Nabucodonosor públicamente adora a Dios, el verdadero Dios. Se lo adora a Dios en privado, según Génesis capítulo 24, versículos 26 y 27, Daniel capítulo 6, versículo 10, San Mateo capítulo 6, versos 5 y 6. Y en familia, adoración en familia, a esto vamos. El mensaje de hoy, la palabra del Señor, es dirigida hacia usted y su familia, así que presta atención en estos minutos que voy a estar transmitiéndole. Le voy a estar impartiendo conocimiento del Espíritu de Dios a través de las Escrituras, para que entendamos lo que significa ser un adorador personal y establecer un altar en la familia. En otro programa también voy a explicar profundamente lo que significa altar. Bien, esto lo tenemos, la adoración en familia, en Génesis. Luego les voy a leer capítulo 35, versículos 1 al 3, y Hechos capítulo 16, versículos 30 al 34. Tengo 3 pasajes para compartirles, y ahora voy a ellos. Génesis capítulo 35, versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Fíjense la profundidad de un hombre que todavía no tenía el Antiguo Testamento. Usted entiende que Jacob, ¿no es cierto?, todavía no tenía la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia para conocer lo que Dios nos indica de cómo convertirnos en un verdadero adorador. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. O sea, cámbiense de ropa. Increíble. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob era bastante tramposo, por supuesto. Le quitó la primogenitura a su hermano, pero finalmente él alcanzó el favor de Dios. Aquí eleva un altar para hacer adoración,
En el altar se ofrecían sacrificios, y eran sacrificios por muchas cosas, pero la gente hacía altares para hacer sacrificios de animales, no de hombres, para el Dios del cielo. Entonces aquí vemos un ejemplo claro de cómo la adoración en familia es tan preciosa, hermosa y que desata mucha unción de Dios. O sea, Jacob no fue solo. Le habló a su familia y trajo a su familia hasta Betel, donde hicieron un altar y adoraron a Dios. En Génesis capítulo 24, verso 24 en adelante, leemos: y ella respondió: soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Bueno, les cuento, les explico. Aquí Abraham mandó a buscar una esposa para su hijo Isaac y mandó un criado, a una persona de confianza. Un criado era una persona que vivía, ¿cierto? Y trabajaba con su, a veces eran esclavos, otras veces no, pero trabajaba con su empleador, digamos, con su amo, y lo mandó con una comisión muy importante: traer una esposa para Isaac. Entonces se encuentra con una muchacha, una chica, y aquí viene lo que quiero explicar. Y añadió, versículo 25, también la chica: y también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. O sea, el enviado de Abraham está hablando con una persona que la va a dirigir a la casa de los padres, donde está la chica que se va a convertir luego en la esposa de Isaac. El hombre entonces se inclinó, hizo una inclinación. No fue que agachó la cabeza, inclinó solamente la cabeza, inclinó su cuerpo, se puso en una posición de adorar y adoró a Jehová. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. O sea, una obra tremenda del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu de Dios que guió a este hombre a encontrarse donde lo habían enviado. Lo importante es que este hombre adoró, se inclinó y adoró a Jehová. Y en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo muy bonito de la adoración familiar. Hechos 16, tan conocido por muchos lectores de la Biblia, cuando el carcelero se arrepiente y se salva después de tremendo milagro que ocurrió en la cárcel cuando Pablo y Silas cantaban alabanzas al Señor. Sacándolos afuera, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted conoce este pasaje de la Biblia. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y presta atención, verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La importancia de enseñar la Escritura, no solo para evangelizar, sino también para enseñar las bases de la Escritura y cómo ayudar a la gente para que la gente conozca la palabra del Señor, para que viva por la palabra, viva en comunión con el Dios del cielo, adorando, pero vivan por la palabra. Entonces le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fíjense, versículo 34. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjense cómo un padre de familia se convierte en un adorador. Y aquí hay una adoración familiar, porque no solo fue el carcelero el que se convirtió y se bautizó, sino que toda su casa. Entonces, aquí hay un claro ejemplo de la adoración familiar. Ahora vamos a entrar en algunos puntos necesarios para entender qué es adorar y qué es o quién es un adorador. Primero, el Dios verdadero y viviente es el objeto correcto de adoración. Eso lo vamos a leer en San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. ¿Cuáles son las razones por las cuales el hombre debe adorar a Dios? Primero, Dios desea que los hombres lo adoren.
San Juan capítulo 4, verso 23 dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Segundo punto, porque Él es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, según Efesios capítulo 4, versículo 16. El tercer punto, las razones por la cual un hombre, una mujer, un joven, un chico, una chica tienen que adorar a Dios o deben adorar a Dios. Porque Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Jesús también permitió que los hombres lo adoraran. Preste mucha atención porque hay muchas enseñanzas que dicen que a Jesús nunca lo adoraron, que Jesús solamente era un profeta, que Jesús solamente era un ungido, el Mesías, pero no el Hijo de Dios, no el Dios hecho hombre. Jesús es Dios, Dios es deidad, y durante su vida entre los hombres aceptó adoración, solo Jesucristo. Fíjense, los magos lo adoraron. Búsquense San Mateo capítulo 2, verso 11. Un leproso lo adoró. Mateo capítulo 8, verso 2. Varios pasajes de San Mateo. Un principal lo adoró. San Mateo capítulo 9, versículo 18. Sus discípulos lo adoraron. San Mateo capítulo 14, verso 33. La mujer cananea, una mujer extranjera, lo adoró. Mateo 15, verso 25. La madre, escuche, el punto 6, ¿cierto? Son 6, 7, 9. 9 pasajes de la Biblia donde vemos que Jesús aceptó la adoración y fue adorado por distintas personas. La madre de los hijos de Zebedeo, lo adoró. Y esta es una adoración incorrecta y una oración no atendida ni escuchada. Si usted lee el pasaje en San Mateo capítulo 20, versículo 20, vino la mujer, ¿cierto? La madre de 2 apóstoles, y se inclinó y lo adoró a Jesús y le pidió una locura. Entonces Jesús no contestó esta adoración. Esto quiere decir de que hay adoraciones que Dios contesta, Dios se agrada, es un perfume, es un incienso, esa adoración, un incienso santo que llega a la presencia de Dios, y hay adoraciones que no sirven. Y se lo voy a decir claro, son adoraciones hipócritas para pedir gloria humana, para pedir cosas humanas que Dios no va a atender y nunca va a atender, porque Dios ama lo santo, lo justo y lo correcto. Así que San Mateo capítulo 20 hay un ejemplo precioso de qué es lo que no tenemos que hacer. Tal vez su oración no ha sido contestada, su pedido no ha sido contestado. Debe revisar usted lo que está haciendo y la forma en que esté adorando. ¿Con qué fin está usted adorando a Dios? ¿Para alcanzar un puesto en la iglesia? ¿Para alcanzar un título? ¿Para hacerse ungir como pastor? ¿O para alcanzar un apostolado, que usted sea apóstol? A lo mejor usted está haciendo las cosas de forma incorrecta, está adorando, sí, pero de forma incorrecta, y esa adoración no llega a Dios. O sea, aquí hay un ejemplo claro de la palabra del Señor de lo que no tenemos que hacer. Bien. Seguimos, punto número 7 o adoración número 7 de algunos de los ejemplos que hay de gente que adoró a Jesús. Las mujeres que habían ido a la tumba lo adoraron. San Mateo capítulo 28, versículo 9. Ya Jesús resucitado, ¿no? También el número 8, ejemplo número 8. Los 11 discípulos lo adoraron. San Mateo capítulo 28, verso 17. El ciego que Jesús sanó lo adoró. San Juan capítulo 9, versículo 3. Así que, mire, versículo 38. Si con todo esto hay gente que todavía no quiere adorar a Jesús, es porque sinceramente tiene que liberarse de las fortalezas mentales que hay en su vida, arrepentirse de todo corazón y rendirle honor al Hijo de Dios y adorarlo. Jesús enseñó a los hombres que adoraran al Padre que está en los cielos. Fíjense, ahora sí vamos a San Juan 4, versículos 23 y versículo 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a ver esta palabra poderosa que hay aquí. Yo le estoy dando respuestas para que cuando usted
entienda todo esto, se le van a soltar los milagros, la época sobrenatural y las cosas sobrenaturales van a comenzar a suceder en su vida. Pero es necesario pasar por este proceso. Cuando la Biblia habla, escúcheme, de adorar en espíritu y en verdad, ¿qué quiere decir eso? Un adorador es alguien que adora a Dios en espíritu y en verdad porque Dios busca a esos adoradores. La verdadera adoración debe ser ofrecida en espíritu con toda la vida interior de la persona. De manera que la oración personal diaria, la comunión personal diaria, porque estamos diciendo que queremos que la audiencia entienda lo que es ser un adorador. La adoración diaria no parte en la iglesia. Usted va a la iglesia y todo el mundo adora, todo el mundo canta, todo el mundo salta, se alegra, escucha la palabra, recibe mensajes, recibe y es instruido, impartido, es sanado, es liberado. Muchísimas cosas pasan en la iglesia. Pero lo que pasa en la iglesia comienza en casa. Entonces, la oración personal de cada uno, sobre todo del jefe de familia, es fundamental. La comunión profunda y personal para pasar a la etapa de lo sobrenatural. Lo sobrenatural es lo que produce lo que hoy se está enseñando como aceleramiento. O sea que Dios hace cosas, reduce los tiempos para que los propósitos que puso en cada corazón se cumplan y se terminen los proyectos que Dios tiene con nosotros. Entonces es importante la adoración diaria, personal y constante, porque es esencial para elevar un altar de adoración personal. Si no levantamos un altar de adoración personal, no podemos decir que estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. La oración es una de las maneras espirituales de adorar, no es todo. Podemos hacer muchas cosas para adorar a Dios, pero la oración, la comunión profunda con Dios, nada de oraciones de 5 minutos ni de 10 minutos, porque esas oraciones no llegan, sinceramente, hay que profundizar, hay que pedirle a Dios la unción para estar tiempos prolongados orando al Señor para llegar a su corazón. Es una de las maneras, pero las actividades y hechos personales, ¿sí?, representan la adoración en verdad. Por eso dice, es necesario que los que le adoran en espíritu y en verdad le adoren. En espíritu, toda actividad espiritual que usted haga, ¿sí?, todo lo que salga de su corazón, de sus labios, de su mente, eso es adorar en espíritu. Adorar en espíritu, una de las cosas que hacemos adorando a Dios es orando, pasando tiempo con Él, no poco tiempo, no tiempo reducido, no el tiempo restante, no las sobras del tiempo. Cuando ya estamos cansados, terminados físicamente y los últimos 2 minutos del día ofrecerle a Dios, eso no es adorar en espíritu, eso es darle a Dios las migajas. Entonces, adorar en verdad, esa palabra verdad, son las actitudes y los hechos personales que adoran a Dios. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de llevar negocios, nuestra forma, nuestra manera, nuestro comportamiento personal es la adoración en verdad que le hacemos al Señor. ¿Y por qué en verdad? Porque los fariseos también decían que adoraban a Dios, pero no lo adoraban al final como Dios quería. Entonces, vamos a pasar ahora a algo muy bonito, así alcanzo a terminar la enseñanza de hoy. Objetos incorrectos de adoración. ¿Y por qué objetos? Porque hay muchas formas incorrectas. Cité hace unos minutos atrás San Mateo capítulo 20, donde una mujer fue a adorar, lo adoró al Señor. Escúcheme, voy a ser muy claro, hay que tener cara para ir a pedir una cosa así al Señor, ¿no? O sea, una mujer que estaba pidiendo la gloria de sus hijos, uno a la derecha, otro a la izquierda del Señor, en su reino, no pedía nada a la mujer. Bueno, en fin, hay objetos muy incorrectos de adoración. Primero, adoración a otros hombres. Cornelio se postró a los pies de Pedro para adorarlo. Es bueno honrar a los ministerios, es bueno honrar a nuestros líderes, es bueno honrar
pero no adorar. Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. Hay gente que tiene a muchos predicadores como ídolos, y eso es una mala adoración. Segundo, o B, los ángeles. Juan se postró a los pies del ángel para adorar. Apocalipsis 22, 9, 10. Y el ángel le dijo, levántate, yo soy compañero de trabajo, adora a Dios. C, lo que viene ahora es muy importante. Los ídolos. Estos son los dioses hechos con las manos de hombres. Aquellos de Atenas adoraban muchos ídolos. Hechos capítulo 17, verso 16. Podemos tener todo un programa acerca de los ídolos. Y no solo las estatuas e imágenes, hay muchos ídolos que hay que sacar del corazón. Punto 4 o punto D. Las criaturas de este mundo. Romanos capítulo 1, versículo 25. A causa de que la gente adoró las criaturas del mundo, Dios entregó a muchos a una mente reprobada y, por supuesto, solo Dios en su misericordia los puede liberar cuando abren su corazón. Y, por supuesto, el punto 5, o E, la adoración al diablo. Mateo capítulo 4, versículo 9. Jesús le dijo a ciertas personas, ustedes adoran a los demonios, ustedes adoran al diablo. Se lo dijo directamente. Perfecto. Vamos a ir ahora a algunos puntos importantes. 5 vías o actos de adoración verdadera. Hechos capítulo 2, verso 42. Voy a leer luego Efesios 5, Colosenses 3, 16. 1. Estas son vías o actos de adoración. Permanecer en la doctrina de los apóstoles. Permanecer en la palabra. La escritura dada por los apóstoles. 2. La comunión o fraternidad entre creyentes. Aquí entra muchísimo, queridos amigos, la iglesia local. Entra mucho la iglesia, tiene mucha importancia. No existe cristianismo con el llanero solitario. La comunión o fraternidad entre hermanos. Punto 3, el partimiento del pan o cena del Señor. Tenemos que participar de la cena del Señor. 4, las oraciones, la intercesión juntos en la iglesia. 5, los cánticos de alabanza. Aquí tenemos unas vías o caminos o formas o actos, lo que hacemos en la iglesia comúnmente. Cánticos de alabanza. Efesios 5, verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, esto es, ayudándonos unos a otros en toda sabiduría, en consejo, en ayuda, en apoyo, cuando las personas pasan dificultades serias o cuando las personas están teniendo un éxito tremendo, también estar al lado de ellos para participar de sus alegrías y victorias, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el punto número 6, las dádivas, ofrendas, ayuda mutua, 1 Corintios 16:1. Estos son algunos puntos un tanto reducidos para que me alcance el tiempo para explicar lo que es un adorador, lo que significa adorar. Adorar no es cantar una canción con ritmo lento en la iglesia. Por mucho tiempo muchas personas pensaron esto. Sí, adorar es cantar una canción. Eso no es adorar. Podemos adorar con una alabanza de victoria, de gloria, de unción, de milagros, donde se desata la unción fuerte sobre la iglesia cuando estamos como iglesia adorando a Dios de esta forma. Pero convertirse en un adorador de Dios es vivir inclinado, vivir postrado. ¿Sí? Usted está trabajando en una fábrica, en una máquina, y aunque sus manos, su mente, su capacidad, su talento está pendiente de hacer bien su trabajo, pero internamente dígame si no es gratificante estar orando, adorando a Dios, trabajando con una máquina, sí es verdad, pero adorando a Dios. O cuando estamos haciendo cualquier actividad, siempre surge porque el mismo Espíritu de Dios en nosotros
nos ayuda, nos motiva, nos insta y produce hambre de Dios en nuestro corazón para que vivamos una vida de adoración. La vida de adoración no es un ratito de oración, unos minutitos como muchos creyentes hacen, 5 o 10 minutos por día de oración, y hay gente que no ora nunca. Y van a pedir auxilio a la iglesia cada vez que van toda la semana pidiendo auxilio. Ya es hora de no pedir auxilio, ya es hora de auxiliar a otros. Pero cuando hay un verdadero adorador de Dios, ama la Biblia, conoce la Biblia, profetiza con la palabra del Señor, se une a su iglesia local, está participando de la comunión de los santos, toma la cena del Señor, participa en las dádivas, en los diezmos, en las ofrendas, coopera, hace tareas no solo dentro de la congregación, sino mucho más afuera, donde hay tanta gente necesitada del amor del Señor. Un verdadero adorador de Dios, le voy a decir algo muy fuerte, y espero que lo estén escuchando también los muchachos, los chicos, ¿sí? Un verdadero adorador de Dios, cuando sabe escuchar la voz del Espíritu Santo, y está el clásico de fútbol del país, sabe apagar el televisor porque escuchó la voz del Espíritu Santo que lo está llamando a orar o a ayunar o a interceder o ir a predicarle a alguien que está pasando por un momento y una situación definitiva y crítica. El verdadero adorador de Dios sabe dejar cosas que le gustan muchísimo por obedecer una palabra rema del Señor, por auxiliar a otros enseñándoles las Escrituras. El verdadero adorador de Dios sabe negarse y se complace en negarse a cosas personales muchas veces, muchísimas veces, para estar con Dios. De manera que una de las formas, una de las maneras que yo siempre enseño, porque está escrito en la Biblia, y es un ejemplo claro de cómo aún los apóstoles, siendo apóstoles, estando con el Señor, varias veces fallaron, se equivocaron. Y en el momento más crítico, cuando Jesús estaba enfrentándose al infierno con todo su poderío, Jesús en cuerpo humano, ¿sí?, necesitaba allí gente intercediendo por él y con él, y los apóstoles estaban durmiendo una bonita siesta, y Jesús, cuando vuelve de una profunda intercesión, es tan bonito explicar esto porque realmente Jesús sufrió mucho en ese momento, porque él sabía que iba a cargar con el pecado del mundo. No le importaba el diablo, le importaba que él tenía que cumplir el sacrificio de redención. Y cuando vuelve a los apóstoles, les dice: ni siquiera han podido velar conmigo una hora. Hubiera sido más fácil que, en lugar de dejarse vencer por el sueño, ese sueño producto de las potestades de Satanás, en lugar de haberse dejado vencer por el sueño, tendrían que haber estado intercediendo, orando, hablando en lenguas, glorificando a Dios y rompiendo con las potestades. Tuvo que venir un ángel finalmente en la cruz para fortalecer al Señor. Tuvo que recibir auxilio de ángeles el Señor, porque los apóstoles no lo entendieron. De manera que yo le invito a usted, lo insto y lo amonesto, en el último de los casos lo amonesto, a que deje esas oraciones de 3 minutos y 5 minutos por día y comience usted a buscar a Dios en su casa. El sacerdote de Dios toma la delantera. Ora, lee la palabra, aconseja, intercede, busca a Dios, porque su vida es una adoración constante. Cuando estamos en esa situación, podemos ir a la iglesia y disfrutar tanto de la presencia de Dios y obtener toda la bendición del reino de Dios para caminar en la vida sobrenatural que Dios quiere darnos. Que Dios le bendiga. Hasta el próximo sábado. Estuvo con ustedes Abel Campos, presentando el programa Horizonte
Los esperamos en sintonía nuevamente para compartir el programa de la gente.